Muy buen día, agradezco a todo el comité organizador del Congreso el haberme invitado a participar en este Congreso. Agradezco también al equipo de Roche el haberlo hecho posible. En los siguientes minutos vamos a revisar un poquito algunos aspectos de la vacunación en los tiempos del COVID. No únicamente para vacunas de COVID, sí para todo tipo de vacunación. Este es mi deslinde de responsabilidades y tal vez la reflexión inicial es que todas nuestras guías, todas las guías de manejo de diferentes enfermedades autoinmunes, pero principalmente las guías de manejo de artritis reumatoide, recomiendan revisar los diferentes esquemas de vacunación en todos los pacientes con enfermedades reumáticas, haciendo énfasis fundamentalmente pues en la influenza estacional, en la vacunación por neumococo, herpes, hepatitis, meningitis y papiloma humano. En México tenemos una gran cantidad, tal vez todo el programa de vacunación es muy ambicioso y es bastante bueno. Tenemos diferentes cartillas de vacunación dependiendo del grupo etario. También tenemos una cartilla de vacunación electrónica que con mucho ha sido de gran utilidad para todos nosotros porque de manera virtual podemos consultar cuántas vacunas tiene el paciente y cuáles vacunas le faltan, y esto siempre es una ventaja por si no llevan la cartilla o por si pierden la cartilla. Nuestra cartilla de vacunación en los adultos fundamentalmente, tanto para hombres y para mujeres, revisa estos aspectos de vacunación o revisa estas vacunas. La cobertura en el caso de personas de 20 a 59 años es del 40 al 60%, y en el caso de mayores de 60 años es del 75%, que no es lo ideal, todavía falta mucho, pero es bastante bueno si lo comparamos con otros países. Es muy importante que esto se vaya incrementando y que nosotros seamos parte importante de la recomendación de vacunación. Y la primera pregunta sería, ¿cuándo es el mejor momento para revisar la necesidad o no de la vacunación en un paciente con una enfermedad autoinmune, con artritis reumatoide, que tal vez sea lo que más frecuentemente nos enfrentemos? Pues cuando hagamos el diagnóstico, si es que nosotros hacemos el diagnóstico. Muchas veces no somos el médico de primer contacto, no somos el médico que hacemos el diagnóstico, otras veces sí, otras veces nos refieren al paciente de algún otro médico y entonces nosotros hacemos el diagnóstico, y en ese momento, junto con toda nuestra gama de laboratorios que indicamos, tal vez sea el momento para recomendar al paciente vacunarse antes de iniciar el tratamiento con un inmunosupresor o el tratamiento que vayamos a iniciar, o revisar un poquito si el paciente tiene conciencia de que es un grupo vulnerable en el momento en que realizamos el diagnóstico y en el momento en que iniciamos el manejo. ¿Y por qué? Pues porque todas las enfermedades autoinmunes tienen un riesgo incrementado a desarrollar infecciones si las comparamos con respecto a la población en general. También sabemos que en el caso de artritis reumatoide, los factores de mal pronóstico son factores predictores de infección. Todas las comorbilidades asociadas a la enfermedad autoinmune o artritis reumatoide también son un factor predictor de infección. La diabetes, el tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que incrementa las enfermedades pulmonares, pues todas estas situaciones que nos enfrentamos cotidianamente también incrementan la posibilidad de infección. Y el tratamiento con fármacos inmunosupresores también incrementa la posibilidad de infección. Y si pensamos en el tratamiento biológico, pues es más que establecido que realiza lo mismo. Otra de las preguntas que nos tendríamos que hacer es si la vacunación en nuestros pacientes se modifica por los tratamientos que nosotros utilizamos. Pues hay muchos estudios con estas publicaciones, hay
evidentemente una estrecha relación entre la inmunosupresión o algunos fármacos que damos con la formación de una respuesta inmune después de la vacuna. Es el caso del neumococo. Las publicaciones mencionan que disminuye la eficacia de la vacuna cuando se usa junto con metotrexate. Entonces, la recomendación es suspenderlo 2 semanas antes de la aplicación de la vacuna y 2 semanas después de cualquier vacuna. No estoy hablando ahorita específicamente de alguna. Y para los fármacos biológicos como los TNFs o los anti-TNFs, también la recomendación es suspender cuando menos 2 semanas la, la administración del fármaco anti-TNF, tal vez en el caso del golimumab, que es de manera mensual, seguramente una dosis o unos días previos a la siguiente dosis, el uso de la vacuna. Y cuando pensamos en rituximab y en todos los nuevos fármacos depletores de linfocitos B, pues evidentemente ahí tenemos que tener un foco rojo. Si depletan la respuesta inmunológica, depletan también la respuesta que se genera con la vacuna. Lo ideal es la aplicación 6 meses antes de la siguiente dosis o 1 mes antes de la segunda dosis. Hay que recordar que las vacunas vivas y las vacunas inactivas tienen características propias y que estas características propias también le confieren riesgos que pueden poner en riesgo a nuestros pacientes. Es el caso de las vacunas vivas, que se pueden replicar en el huésped, pero con una virulencia muy atenuada, que pueden también hacer que la infección se transmita de una persona vacunada a una persona no vacunada. Tienen muchas ventajas, tienen una gran respuesta celular y humoral, se requiere un menor número de dosis para que se forme esta respuesta robusta. Hay una protección mucho mayor a la enfermedad con estas aplicaciones, a veces una sola dosis o un refuerzo a los 6 años o después de varios años, únicamente son necesarios en este caso. Tienen muchos eventos adversos o tienen un mayor número de eventos adversos y tienen más dificultades para su fabricación y su conservación. Y en el caso de las vacunas inactivas, son vacunas que no son capaces de replicarse en el huésped, por eso son vacunas que con alguna seguridad podemos usar con nuestros pacientes, no producen enfermedad, tienen un menor número de eventos adversos, no hay transmisión a otro sujeto no vacunado. La fabricación es mucho más sencilla, pero también el estímulo de la inmunidad celular es menor y se requiere un mayor número de dosis para lograr la protección de los pacientes, ¿sí? Y también los refuerzos son indispensables para que esto se prolongue a través del tiempo. En esta imagen yo les muestro la recomendación de las guías mexicanas para la vacunación. La principal recomendación es que nosotros tenemos que recomendar la vacunación cuando sea posible y se tiene que administrar en la fase estable de la enfermedad o previo al inicio de la terapia farmacológica. ¿Por qué se recomienda en esta fase estable? Pues se recomienda en esta fase estable porque es cuando nosotros podemos suspender 1 o 2 semanas el tratamiento sin el riesgo de que la enfermedad tenga un rebrote importante o que pongamos en peligro al paciente con esta actividad. En el caso de la influenza se recomienda la aplicación antes de la estación, igual que todas las campañas de vacunación. Se prefiere la aplicación de la tetravalente porque cubre más, pero si tenemos trivalente, el año pasado todos nosotros vivimos una escasez de la importación de la vacuna, llegó muy tardíamente, pero nos aplicamos la que pudimos aplicar. En esa etapa estamos actualmente. No sabemos este año si la vamos a tener en tiempo y forma, pero es importante. También quiero mencionar que hay vacuna de la influenza inhalada. Esta vacuna es por virus vivos y aunque la replicación es mayor, no está recomendada, está contraindicada en nuestros pacientes.
Siempre les decía, el uso del metotrexate se recomienda la suspensión 2 semanas antes de la aplicación. Esto es muy importante y en el caso de rituximab la misma recomendación. Cuando menos una separación de 6 meses para que exista una buena respuesta a la vacuna. Para el neumococo la recomendación es aplicarla de manera quinquenal. La guía dice que para pacientes mayores de 65 años, algunos consensos mencionan que en pacientes de alto riesgo se puede aplicar después de los 60 años y de manera quinquenal. En el herpes, aplicarla antes del tratamiento con fármaco sintético, 2 semanas antes del inicio de terapia biológica y 4 semanas antes de los inhibidores de JAK. Nosotros solamente tenemos la vacuna de virus vivos y atenuados. Es importante mencionarlo. En el norte del país pueden tener acceso a la otra y es mucho más sencilla la aplicación, pero esto sí disminuye mucho el número de eventos o de fenómenos herpéticos en los pacientes con pequeñas moléculas y con terapia biológica. Para la vacuna de papiloma se sugiere la aplicación en mujeres menores de 26 años y hombres menores de 21 años. Para hepatitis B se sugiere la aplicación en pacientes con AR, con antígeno de superficie negativo y en aquellos con factores de riesgo para adquirirlo. En el caso de la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, dosis única, mayores de 19 años, que no la hayan recibido con anterioridad. En 2018 nosotros participamos en el primer consenso nacional de vacunación de los adultos en nuestro país y tener contacto con infectólogos y con virólogos y con especialistas dedicados a la vacunación nos amplía el panorama de la importancia de la vacunación y nos permitió incluir en este consenso definiciones muy claras para los pacientes que estaban ya dadas en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares, cardiovasculares, renales, hepáticas, metabólicas, hematológicas, neurológicas, y logramos incluir el capítulo de autoinmunes, y también para neoplasias, la vacuna para influenza es una prioridad. Y también para personas con inmunosupresión, incluida la causada por fármacos, también es una prioridad después del consenso. Para el caso de la vacuna del neumococo, se incluyó a los pacientes con enfermedades crónicas de 2 a 64 años, entonces se amplía el rango de edad en que los podemos vacunar y también las personas con inmunosupresión, aquí dice de 2 o más años con inmunosupresión. Entonces, esto lo que significa es que todos los pacientes con enfermedades reumáticas, que son enfermedades crónicas y que son enfermedades autoinmunes y que son enfermedades que se manejan con inmunomodulación o inmunosupresión, son población prioritaria para la vacunación. El año pasado, una de las tesis de uno de los residentes fue evaluar qué tanto estaban vacunados nuestros pacientes. Nosotros trabajamos en un hospital de alta especialidad, trabajamos en un hospital, en el hospital más grande del sistema de seguridad de los trabajadores del Estado, y entonces lo que quisimos explorar es qué tanto estaban vacunados nuestros pacientes. Son pacientes de una clase socioeconómica media y media alta y que tienen acceso con alguna facilidad a la vacuna y a la información de las mismas. Pues sorpresa, siguiendo estas recomendaciones, nosotros hicimos una exploración con un cuestionario y un interrogatorio y revisando las cartillas de vacunación de los pacientes en 227 pacientes, y ustedes pueden ver que para el caso de la influenza, que es una vacuna que en verdad se promueve muchísimo en nuestro país, los pacientes con enfermedades reumáticas de nuestro servicio solamente un poquito más del 30% estaban vacunados, ¿sí? Para el caso del neumococo, 17%. De la vacuna de herpes, 4%, del papiloma, 0.9%, de hepatitis B,
10%, y de la triple tétanos, difteria y tosferina, 8.4%. Esta fue una desagradable sorpresa porque entonces quiere decir que algo no estábamos haciendo bien los reumatólogos del hospital. Es esto que les mencionaba de la recomendación, que de repente olvidamos hacerla y olvidamos revisarla en nuestros pacientes. La gran mayoría de los pacientes con artritis reumatoide en nuestro hospital están con terapia biológica porque tenemos todas las terapias biológicas a nuestro alcance, porque es un hospital de alta especialidad donde solamente se nos refieren pacientes que no han respondido a primera o a segunda línea para que nosotros hagamos estudio, seguimiento e iniciemos el manejo. Entonces, por supuesto que esto era un reflejo de que no lo estábamos haciendo bien, de que nuestros pacientes, a pesar de todos tener terapia biológica, pues no estaban siendo vacunados. Entonces, lo que nosotros concluimos es que teníamos que crear mecanismos internos para fomentar la vacunación en todo el grupo de nuestros pacientes, que teníamos que informar a los pacientes, sobre todo los pacientes con artritis reumatoide, que el estudio se hizo en artritis reumatoide, que ellos pertenecían a un grupo de especial interés para vacunarse, que teníamos que hacer publicidad de las campañas de vacunación para todos ellos y que teníamos que hacer algún tríptico o algún documento informativo para documentar por qué era importante vacunarse en este grupo de edad. Este año, con todas las dificultades del mundo, lo hemos hecho. Vamos a ver cómo nos va. Seguramente en un futuro nosotros lo publicaremos. Muchas de las guías, estas son las recomendaciones de EULAR para la vacunación con enfermedades reumáticas, y los principios generales hablan de evaluar con carácter anual el estado respecto a la vacunación, administrar las vacunas preferentemente cuando la enfermedad está inactiva. La administración de vacuna la recomendación es sin microorganismos virus, como lo habíamos mencionado, durante el tratamiento con farme y glucocorticoides sistémicos. Recurrir a la toma de decisiones compartida para individualizar el programa de vacunación en nuestros pacientes, administrar las vacunas antes de la inmunosupresión prevista, sobre todo antes de terapias que depletan linfocitos B, ¿sí? Se puede considerar la administración de vacunas de microorganismos vivos con cautela, y estas se tienen que administrar cuando menos 4 semanas antes del inicio del tratamiento, excepto las vacunas frente al herpes zóster, por ejemplo, y triple vírica, sarampión, parotiditis y rubiola, ¿sí? Y los aspectos destacados de las recomendaciones de vacunación incluyen estas mismas recomendaciones de hacer énfasis o hincapié sobre la vacuna de la influenza y la vacuna de neumococo, preferentemente en nuestros grupos de pacientes, ¿sí? Y en la gran mayoría de los pacientes, que tenemos que también hacer énfasis en las vacunas de hepatitis y de herpes en los pacientes que requieren sobre todo terapia biológica, que es importante concientizar a los pacientes de qué vacunas pueden aplicarse y qué vacunas tienen que tener alguna recomendación especial. Sin embargo, hace ya casi 2 años, la naturaleza, sin elucubrar sobre la potencial participación de Dios o el diablo, pues nos puso verdaderamente en problemas, y en problemas porque nunca ninguno de nosotros creo que dimensionó lo que era enfrentarnos a una pandemia de la magnitud de COVID-19. Y por supuesto, todos los reumatólogos nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Los pacientes con enfermedades reumáticas tendrán más riesgo a desarrollar la infección? ¿Cómo tendremos que modificar la atención de nuestros pacientes? ¿Le cambiamos el tratamiento de inmunosupresión a los pacientes o no? ¿Suspendemos el tratamiento biológico? ¿Cambiamos o no? ¿Esto modificará a los pacientes? ¿Cómo disminuimos el riesgo de contagio de la enfermedad? Entonces, de manera inicial, yo creo que todos nosotros tuvimos alguna de estas dudas, si no es que todas.
Y poco a poco observamos cómo COVID-19 tenía una asociación estrecha con muchas enfermedades reumáticas, ¿no? Tenía síntomas similares a los nuestros, tenía también manifestaciones clínicas muy similares, algunas manifestaciones con las que nosotros teníamos alguna familiaridad. Entonces, por supuesto que la primera pregunta era, pues este virus es muy inmunológico. Y cuando pensamos en todos estos marcadores y criterios de mal pronóstico de la enfermedad, pues esto se nos fue confirmando. Cuando vimos la asociación del virus con diferentes marcadores que nosotros consideramos importantes, como son el desarrollo de autoanticuerpos, pues no nos quedó duda que teníamos que ser partícipes, cuando menos, del tratamiento compartido, no del tratamiento individual de los pacientes, pero sí del tratamiento compartido de nuestros pacientes. Asimismo, desde el inicio de que alguien mencionó que la hidroxicloroquina tenía mucho que ver, y luego el desarrollo de muchas moléculas que utilizamos nosotros y la publicación de la certeza o todavía la duda para el uso de tocilizumab y de pequeñas moléculas y de esteroides, ¿sí? Pues por supuesto que teníamos algo que hacer en estos pacientes. Afortunadamente, los países que iniciaron de manera inicial la pandemia nos dieron la pauta para saber qué pasaba con los pacientes con enfermedades reumáticas y la sorpresa fue muy grata, no había mayor evidencia de riesgo en nuestros pacientes, los factores de riesgo eran similares a los de la población general, que el diagnóstico y el tratamiento tenía que ser compartido, que no nos podíamos adueñar de estos pacientes y que teníamos que participar con el neumólogo o el infectólogo para realizarlo, que era muy importante tener acceso a los tratamientos de enfermedades reumáticas, que teníamos que tener las mismas medidas que la población general para contrarrestar el contagio, que no teníamos por qué suspender el tratamiento, que por supuesto teníamos que posponer la consulta o hacer consultas remotas para evitar que los pacientes acudieran al hospital y que de esta manera fueran contagiados o tuvieran más riesgo de contagio, que en el caso de que nuestros pacientes tuvieran contacto con alguien infectado, tenían que hacerse una prueba de PCR, ahora una prueba de antígeno. La versión ya 3 de las guías del Colegio Americano de Reumatología hablaban de estas mismas recomendaciones de EULAR, solamente hacían énfasis sobre qué era lo que hacíamos con el tratamiento reumatológico, cuando suspenderlo en el caso de un COVID grave, cuando reiniciar el tratamiento, cuando este COVID había sido grave y había requerido hospitalización, del uso de glucocorticoides de nuestros pacientes, de continuarlo o no en nuestro grupo de pacientes. Y posteriormente nos llegó este síndrome post-COVID que también nos incluye en muchas situaciones, ¿no? Está reportado ampliamente el síndrome post-COVID. Muchos de nosotros que tuvimos COVID padecimos de algún modo estos estragos, algunos con fatiga, algunos con anosmia, algunos con dolor articular, otros con pérdida de peso, caída de cabello. Entonces, este síndrome de post-COVID que no está perfectamente bien definido y la duración del mismo tampoco está perfectamente bien definido. Hay autores que mencionan que son de 3 a 6 meses, hay otros que mencionan hasta de 1 año. Recientemente hay publicaciones que puede persistir más allá de 1 año, entonces nos falta mucho por definir sobre este síndrome post-COVID, pero con respecto a las manifestaciones reumatológicas, pues tenemos mioartralgias persistentes, tenemos recaídas de la enfermedad, artritis reactiva en pacientes que nunca habían tenido manifestaciones articulares, la presencia de necrosis avascular por el abuso y a veces por el uso de corticosteroides y la presencia de fatiga crónica. Y entonces nos llega nuestro gran reto. Un porcentaje altísimo de los pacientes nos empezaron a preguntar, ¿nos tenemos que vacunar contra COVID? ¿Nos va a dar COVID? ¿Será segura la vacunación? Y
las primeras recomendaciones de todas las ligas y de todas las asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas, pues por supuesto que recomendaban la vacunación de COVID-19, aunque insistían en que de manera inicial no había evidencia de estudios diseñados para evaluar la vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes, pero la conclusión era y sigue siendo que era mucho mejor protegernos que no vacunarnos y padecer la enfermedad. Entonces, las primeras recomendaciones era que no había una transmisión ni modificación, que las vacunas para COVID-19 se encontraban en investigación, pero que no modificaban de algún modo ninguna información genética, como muchas de las redes sociales lo aseveraban, que estas vacunas se podían utilizar de manera segura, que independientemente de estas vacunas, había que hacer énfasis de la vacunación contra influenza y contra neumococo, y que lo más importante eran las medidas de prevención de la enfermedad, ¿no? El uso de sana distancia, el uso de mascarillas, mantenernos aislados en el caso de enfermedad reumática. Era importante mencionar que los pacientes con nuestras grupo de enfermedades tenían que ser vacunados. Había muchísimas preguntas sobre el uso de vacunas, y había preguntas porque evidentemente había casos reportados. Había algunas pacientes que se vacunaban y por algún motivo tenían recaídas. ¿Y por qué tenían recaídas? Porque el médico recomendaba suspensión muy prolongada, o no sabíamos, o los pacientes suspendían el tratamiento antes de la vacunación, ¿sí? También teníamos la inquietud de si había protección suficiente en los pacientes con enfermedades reumáticas o en los pacientes que tenían terapia biológica, que si alguna de estas vacunas tenía una contraindicación absoluta para ser aplicada en nuestros pacientes. Y lo que era cierto es que no contábamos ni siquiera con subanálisis, como ahora contamos, de ensayos clínicos controlados en pacientes con enfermedades reumáticas y o con terapia biológica, ¿no? Estos son los reportes que mencionan estos son algunos de los tipos de vacunas. Cada vez hay más vacunas, hasta México está desarrollando una. Y cuando se hicieron encuestas, por ejemplo, la primera encuesta que se hizo en una población turca, que eran más de 700 pacientes, los pacientes con enfermedades reumáticas tenían muchísimo temor e indecisión a la vacunación, ¿sí? Si había temor en la población general, este riesgo se incrementaba para la población de pacientes con enfermedades reumáticas. En el grupo italiano, publicado en febrero del 2021, esto se replicaba. Los pacientes verdaderamente con terapia biológica o con inmunosupresión tenían temor y tenían mucho miedo de ser vacunados. También se empezaron a reportar algunos estudios de que las vacunas de RNA mensajero tenían una respuesta adecuada de anticuerpos en el grupo de nuestros pacientes, que podían tener un menor título de IgG comparado con controles sanos, que algunos medicamentos como el micofenolato de mofetilo y el rituximab podían intervenir en la respuesta de la vacunación, de la formación de protección de la vacunación, sobre todo en pacientes jóvenes, pero que en general, en términos generales, no había un mayor número de eventos adversos en nuestra población, en la población de enfermos reumáticos, con respecto a la población general. Todavía falta mucho por conocer y cada vez hay más publicaciones con respecto a la vacunación y las enfermedades reumáticas. Solamente recordar que todas las vacunas hasta el día de hoy están en fase 3 y que esta fase 3 todavía no tiene conclusiones absolutas, que ninguna está comercializada, que esperemos que esto pronto suceda para que se pueda extender su uso a un mayor número de pacientes. Que hay también un gran número de vacunas y que casi todas las vacunas con las que contamos son vacunas
atenuadas y que estas vacunas atenuadas no tienen por qué tener ninguna contraindicación en los pacientes, cuando menos las vacunas que tenemos en México, en los pacientes con inmunosupresión o con enfermedades reumáticas que requieren refrigeración, que unas requieren un mayor rango de refrigeración, que producen eventos adversos, que son proteínas, son vectores, y de algún modo estas pueden tener eventos adversos. Por eso la observación de los pacientes posterior a la vacunación durante cuando menos 30 minutos, que todas son producidas por estos laboratorios que de algún modo tienen reconocimiento mundial. La respuesta a si el sistema inmune puede tener una respuesta robusta, la recomendación fundamentalmente es para suspender el tratamiento inmunosupresor 1 o 2 semanas, dependiendo del tratamiento, antes y después de la vacunación, y para el caso de rituximab, la misma recomendación que para el resto de las vacunas, 6 meses antes o 1 mes antes de la siguiente aplicación. Siempre hay que hacer una personalización de la recomendación de la vacuna con nuestros pacientes. Es muy importante estimular la vacunación de los pacientes. Sin embargo, hay un gran número de médicos en nuestro país que no nos ayudan para esto, ¿no? Entonces les dicen, no, tú eres un paciente con inmunosupresión, no lo puedes hacer. Entonces sí es importante informar a nuestros pacientes, informarlos si se puede de manera personalizada, si no por medio de las redes sociales, sobre la importancia de la vacunación y sobre la urgencia de esta vacunación. Y también platicar un poco sobre estas recomendaciones tanto del Colegio Americano de Reumatología como de la Liga Europea que se han publicitado en este año, que los pacientes con enfermedades reumáticas, la vacunación tiene que ser prioritaria, sobre todo la vacunación evidentemente en el caso de COVID-19, que el beneficio supera con el riesgo, sin duda, que no hay una contraindicación específica para no hacerlo, que hay una probabilidad que la respuesta sea menor, y por eso la recomendación ya establecida de una tercera dosis, que puede haber un riesgo leve de reactivación, pero que este riesgo de reactivación es transitorio y que podemos hacer uso posteriormente de antiinflamatorios, tanto esteroideos como no esteroideos, para mitigar este brote de reactivación, pero tenemos que dejar que un tiempo a que la vacuna haga su trabajo, que no hay una diferencia en función del tratamiento, excepto del tiempo del tratamiento en el caso de rituximab y metotrexate. Entonces, esto está establecido, está comprobado y lo tenemos que difundir. Luis Arturo Gutiérrez posteriormente hace una publicación muy breve, pero muy útil, sobre la compilación de las recomendaciones de EULAR y de ACR, y lo que él menciona es explicando un poquito más sencillamente esta inmunomodulación que hacemos los reumatólogos, ¿no? Y que difiere mucho de los pacientes inmunocomprometidos. En la gráfica azul vemos a los pacientes inmunocomprometidos, y estos pacientes sí pudieran tener un riesgo en diferentes esquemas de vacunación, y lo que nosotros hacemos es inmunomodular, ¿sí? Y en el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes, nunca llegan a tener una depresión o a tener una situación de inmunidad como los pacientes con inmunocompromiso. Esto es importante mencionarlo. La recomendación en general o en global que él hace es: actualmente no hay una evidencia que sugiera que las enfermedades autoinmunes sean un factor de riesgo independiente para desarrollar COVID-19, ni para tener un curso más severo, que evidentemente las condiciones comórbidas como diabetes o hipertensión o obesidad son las que llevan a estas situaciones, que los medicamentos inmunomoduladores como apremilás, hidroxicloroquina, inmunoglobulinas o esteroides
a dosis menores de 20 miligramos. Se aconseja tenerlas durante el tratamiento en el caso de vacunación contra COVID-19, que para el caso de sulfasalacina, leflunomida, micofenolato, ciclosporina, azathioprina, ciclofosfamida oral, no hay que modificar la dosis y menos suspenderla si el paciente tiene una enfermedad de riesgo, que podemos mantener los fármacos anti-TNF durante la vacunación, que podemos continuar con interleucina 6, interleucina 1 cuando se utilice, interleucina 17 y 12-23 durante la aplicación de la vacuna, que belimumab, los inhibidores de calcineurina y la terapia con glucocorticoides o prednisona no tenemos que modificar, que la indicación es que se modifique, sí, en el caso de metotrexate, que es el que se ha comprobado que modifica la respuesta inmunológica, que se debe de suspender. Ahora sabemos en las más recientes recomendaciones que de preferencia 2 semanas después de cada aplicación de la vacuna, que para el caso de las pequeñas moléculas con 1 semana es suficiente posterior a la vacuna para el desarrollo de inmunidad, que Abatacept tiene condiciones especiales que se recomienda suspender 1 semana antes y hasta 1 semana después de la primera dosis de COVID-19 y que no hay necesidad de interrupción en el caso de la segunda dosis, que para el caso del intravenoso hay que aplicar la primera dosis de la vacuna después de la 4ª semana del esquema o previo a la siguiente aplicación y posponer 1 semana a la siguiente dosis sin ajuste para la segunda vacuna de la indicación. Algo que a todos nos inquietaba era la ciclofosfamida IV. Hay que reprogramar la aplicación para que ocurra 1 semana después de cada dosis de vacuna, que en el caso de rituximab, lo hemos platicado mucho, 6 meses antes o 4 semanas previas a la siguiente dosis. La versión 2 de las guías americanas, de las guías del Colegio Americano de Reumatología, que salió recientemente, solamente hace algunas diferenciaciones para el caso de micofenolato, de suspenderlo 1 semana después de cada vacuna, y para el caso del metotrexate, aquí sí dice 1 semana antes para cuando el paciente esté bien controlado y que se puede suspender 2 semanas después de cada dosis de la vacuna en aquellos pacientes bien controlados, que solamente 1 semana para los pacientes con actividad y 2 semanas para aquellos pacientes que estén en remisión o bien controlados. El resto de las indicaciones y de las recomendaciones son muy similares a la primera versión y que habla fundamentalmente del uso de paracetamol o de antiinflamatorios no esteroideos. Lo que mencionan es que se debe de seguir la recomendación de cada vacunación. Entonces, por supuesto, la conclusión de todas las recomendaciones y de todas las guías es que tenemos que estimular la vacunación contra COVID-19, que tenemos que recomendar siempre la vacunación para COVID y para el resto de las vacunas, que tenemos que revisar nuestros esquemas de vacunación, que tenemos que resolver el mayor número de dudas posibles para que los pacientes estén tranquilos, que tenemos que insistir de manera periódica sobre los programas de vacunación y que tenemos que recordar que las vacunas sí tienen efectos colaterales. Las vacunas causan adultos sanos, ya que disminuyen la mortalidad de estos. Muchas gracias.